Éxodo capítulo 34, versículos del 27 al versículo 35. Si ya lo encontró, diga un fuerte amén. Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. ¿Todos? Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Pueden tomar asiento. Y bueno, comenzamos hace 2-3 semanas una serie acerca de que nada ni nadie apague tu brillo. Estuvimos hablando acerca de que nada ni nadie apague tu fe. La semana pasada hablamos de que nada ni nadie apague tu fervor. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de que nada ni nadie apague tu felicidad. Que nadie ni nada apague tu felicidad. Encontramos acá una historia súper interesante. La palabra de Dios nos habla acerca del tiempo en donde Moisés está allá en la cúspide del monte Sinaí. Dios le está dando a Moisés los 10 mandamientos, pero no fue algo tan sencillo como Dios diciéndole a Moisés: mira Moisés, yo quiero que subas al monte Sinaí y yo te voy a entregar los 10 mandamientos y te regresas con el pueblo. Sino dice la palabra de Dios en el versículo 28. Vamos a ver cuánto tiempo Moisés estuvo allí en ese lugar. Versículo 28 dice: y él estuvo allí con Jehová. ¿Cuántos días? 40 días. Imagínate que Dios te dijera: yo quiero que vayas a la iglesia y no salgas de la iglesia por 40 días. Sería algo difícil, ¿verdad? Pero si Dios te dijera: yo quiero que vayas a Cancún y te quedes ahí 40 días, yo creo que sí lo aceptaríamos. O yo quiero que vayas a este concierto de tu personaje favorito y te quedes ahí a 40 días, y muchos dirían: sí, yo me quedo ahí. Pero cuando es en ocasiones cosas espirituales, ¿qué tan difícil se nos hace? Porque estamos acostumbrados a lo material, estamos acostumbrados a lo físico, a lo que nosotros podemos ver. Moisés sube a ese lugar 40 días. Ahora, Dios no quiere que estemos tristes. Dios quiere que tengamos el gozo del Señor. Y hemos estado viendo, volteo pero ya no está, Mateo capítulo 5 versículo 14, en donde la Biblia dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Sabes que tú eres una luz a este mundo? Eres una luz que debe de brillar lo más posible. Cuando Moisés bajaba de ese monte y bajó, y cada vez que hablaba con Dios, Moisés salía, y dice la Biblia: su rostro resplandecía. ¿Sabes cuándo resplandecía? Después de haber pasado tiempo
con Dios. Qué interesante es que cuando pasamos tiempo con Dios, algo sucede en nuestras vidas. Cuando pasamos tiempo con Dios, hay cambios en nuestras vidas. Cuando pasamos tiempo en su palabra, Dios hace algo. Cuando pasamos tiempo en oración, Dios hace algo. Aún cuando a lo mejor en esta mañana no querías venir a la iglesia, pero tuviste que venir, pero sales de este lugar y espero que Dios hace algo. Y dices, yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que pasar tiempo con Dios. No hay nada más importante en este mundo que seguir a Jesús, que seguir a Dios y pasar tiempo con Él. Después de haber sido salvos, amén. Hay que ser salvos, hijos de Dios, y tenemos que pasar tiempo con Dios. Pero también en ocasiones vienen tristezas. Y no digo que el estar tristes es malo, porque en la Biblia encontramos algunas ocasiones en donde, por ejemplo, Jesús, dice la Biblia, Él estuvo muy triste hasta la muerte. ¿Por qué? Porque estaba a punto de sufrir la cruz por nosotros. Dice la Biblia que nosotros mismos entristecemos el Espíritu Santo cuando nos apartamos de Él y pecamos contra Dios. La Biblia nos dice que Ana, que era estéril, estaba triste porque no podía tener hijos. Nehemías, el copero del rey, y que fue quien reconstruyó los muros de Jerusalén, estaba triste cuando él escuchó que su ciudad había sido destruida y toda había sido quemada. Y al escuchar las noticias, él estuvo triste. Y está bien, hay tiempo para estar tristes. No es pecado estar tristes, pero tenemos que reconocer que nuestro adversario, el diablo, quiere robarnos del gozo que nosotros tenemos en Cristo y que hay en nuestras vidas. Tu gozo y tu felicidad es un reflejo de tu caminar con Jesús. Nuestro gozo y nuestra felicidad es un reflejo de cómo nosotros estamos caminando con Dios. Cuando bajaba Moisés, la gente podía ver algo diferente en Moisés. Pero hay algunas cosas que suceden en nuestra vida que en ocasiones pueden apagar ese brillo de nuestra felicidad. Quizás tú te has dado cuenta, quizás personas que tú habías notado que estaban contentas y tristes y de repente les dan una mala noticia, quizás una noticia de cáncer, quizás una noticia de alguna enfermedad, quizás alguna noticia que en sí esa noticia puede traernos tristeza. Y podemos ver ese cambio. El rey, cuando ve a Nehemías, le dice: hey, ¿qué está pasando contigo? Porque tú siempre, cuando vienes y me sirves, siempre estás contento. ¿Sabes cómo nos debe de ver este mundo? Cuando hemos tú y yo aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, este mundo nos debe de ver contentos. Este mundo debe de ver un brillo en nuestro rostro. Este mundo debe de ver algo diferente en ti y en mí. El gozo del Señor mi fuerza es. Y si en esta mañana no tienes ese gozo, ve con Dios y dile: Señor, yo necesito ese gozo. Pastor, pero perdí 200 pesos. Bueno, ve al Señor, pídele de ese gozo. Pastor, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando. Dios sí sabe lo que estás pasando. Quizás Dios está simplemente probando tu vida para ver cómo tú vas a caminar con Él o no. Pero vamos a ir a Salmo capítulo 16, versículo 11. Salmo capítulo 16, versículo 11. Hay algunas cosas que quitan nuestra felicidad. ¿Qué son algunas cosas que quitan nuestra felicidad? Número uno, el alejarme de Dios. Alejarnos de Dios. Alejarnos de Dios apaga nuestra felicidad. Y estamos hablando de que nada ni nadie apague ese brillo. Pero cuando nos alejamos de Dios, ¿sabes quién está apagando el brillo?
no es alguien allá afuera, ni a veces le queremos echar la culpa al diablo, es que el diablo me hizo que me apartara de Dios. Pero cuando nos apartamos de Dios, somos nosotros quienes tomamos esa decisión de apartarnos de Dios. No querer pasar tiempo con Él, no querer pasar tiempo en oración, no querer venir a la iglesia, no querer leer su palabra. Salmo capítulo 16, versículo 11, dice la palabra de Dios: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud ¿de qué? De gozo. Dice la palabra de Dios: en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay mucho gozo cuando estamos en la presencia de Dios. La falta de comunión con Dios provoca una vida sin felicidad. Entre más nos apartamos de Dios, ¿sabes qué? Más vacíos y más tristes nos sentimos. Por ejemplo, cuando amas a alguien, quieres estar con esa persona. Mira aquí, ¿dónde está? Aquí. Ya desapareció, ¿verdad? Pero duró un poquito, pero gracias a Dios por ese tiempo que Dios te dio con él, Julieta, ¿verdad? Pero cuando amas a alguien, quieres estar con él todo el tiempo. Todo el tiempo. Hace años, cuando mi esposa y yo recién nos habíamos casado, se presentó una oportunidad para que yo pudiera ir a Israel. Y entonces pues no quería que mi esposa se quedara sola aquí en Puebla y con Jafet, que era el único que le hacía compañía. Y entonces, hablando un poquito, decidimos que ella iba a regresar a California con su papá, con sus papás, mientras yo estaba también fuera. Y recuerdo que pues salí y estuvimos en ese viaje. Mi esposa se fue a California, pero cuando regreso del viaje, recuerdo que llegué a casa, la casa vacía, no bebé, no esposa, ni siquiera el perro. Y recuerdo que me entró una profunda tristeza. Estaba yo triste porque la persona que amaba no estaba ahí. Hace 2-3 días mi esposa salió 3 días, ya regresó y ya no la extrañé porque ya no la amo tanto como en ese entonces. No, no es cierto. Pero recuerdo que en esa ocasión algo había que se había separado de mí. Cuando amas a alguien y esa persona ya no está ahí, te duele. Pastor, ya a mí ya no me duele, yo ya me acostumbré. Y estamos hablando de la presencia de Dios. Estamos hablando de Dios que cuando nosotros conocimos a Dios, muchas veces algunos quizás dijeron: pero ¿por qué nadie me habló antes de Dios? O algunos dicen: me hubiera gustado haber conocido a Dios hace 10 años. Todo el dolor de cabeza que me hubiera evitado, todos los problemas que me hubiera evitado en mi vida. Gracias a Dios por su salvación, amén. Gracias a Dios porque Él nos encontró, porque Él me salvó, porque Él me redimió. Hermano, hermana, acuérdate del momento cuando Él te sacó del pozo de la desesperación. Dale gracias a Dios cuando Él te salvó, cuando Él te redimió, cuando Él te cambió y ahora estás en transformación. Dios nos está transformando, pero no te olvides de su presencia. El alejarnos de Dios quita ese brillo. Lucas capítulo 15, ve lo que dice ahí. Lucas capítulo 15, versículo 18. Aquí está la historia del hijo pródigo. Y el hijo pródigo vio lo importante que era regresar a la casa de su padre. Él dijo: no puedo estar más tiempo separado de la casa de mis padres. Antes de que me casara, recuerdo que mi hermana Aglaé y un servidor estuvimos estudiando en el mismo instituto o colegio bíblico. Pero recuerdo en una ocasión que hablando con ella, con mi hermana Aglaé, antes de que ella se casara, antes de que yo me casara, dijimos, ¿qué tal si nunca nos casamos?
Tú no te casas, yo no me caso, porque estamos muy bien acá. Estamos muy bien en nuestra casa, estamos muy bien acá. Y ahora digo, wow, haberme quedado un igual a Guerrero, qué feo, ¿verdad? Pero eso fue hace años pensando, ¿para qué salir de nuestra casa si hay bendición, si hay comida, si hay comunión? Todo está bien, ¿para qué casarnos? Ahora yo digo, no, qué bueno que me casé, pero esos son nuestros pensamientos que a veces tenemos como jóvenes. El hijo pródigo, él estaba pensando, yo estoy aquí, estoy soltero, me la estoy pasando bien mal, necesito regresar a la casa de mis padres. Hay algunos jóvenes que si te dieran la oportunidad y te pudieras ir de tu casa, te irías de tu casa. Sí, pastor, yo me iría de mi casa. Este joven, viendo cómo estaba su vida, cómo la había arruinado, dice ahí en Lucas 15:18, me levantaré, dijo él, e iré a mi padre. Hermano, hermana, tenemos nosotros que recordar lo importante que es regresar a Dios, ir con Dios, buscar a Dios. El alejarnos de Dios apaga mi felicidad. Número 2, afán apaga mi felicidad. Es el afán y las cosas de este mundo y las preocupaciones de este mundo que apagan nuestra felicidad. Ve lo que dice en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 6. Filipenses capítulo 4. Versículo 6. ¿Qué es el afán? El afán puede ser una obsesión. El afán puede ser una ambición desmedida. El afán puede ser aún el llegar al perfeccionismo y afanarnos por este mundo y las cosas que este mundo ofrece. Pero ve lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos. Dice, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de ¿qué? Con acción de gracias. Dice la palabra de Dios, mira, cuando estás afanoso, estás preocupado, te estás afanando y estás poniendo las cosas, estás poniendo a Dios a un lado y estás tratando de tú resolverlas. Y no estoy diciendo que no resuelvas tus problemas y seas responsable, pero estamos hablando de que estamos a veces haciendo a un lado a Dios en los planes que Él tiene para mi vida. Y Dios dice, no, mira, ve a Dios con peticiones en oración y ruego y acción de gracias. Versículo 7 dice, y la paz de Dios. ¿Sabes que cuando vamos a Dios, su paz y su tranquilidad y su felicidad están en mí? Pero cuando ando afanado y cuando ando preocupado y cuando ando ahí corriendo de un lado para otro, se está apagando mi felicidad. El diablo es bueno para mentirnos, el diablo es bueno para afanarme en cosas que no son de valor. El diablo es bueno para decirme, mira, afánate en tu trabajo, preocúpate en tu estatura, preocúpate en esto, preocúpate en tu hermosura, preocúpate en tantas otras cosas que realmente a veces no vale la pena. Ve lo que dice Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. A veces es el afán de más dinero. A veces es el afán de más fama. A veces es el afán de más likes. ¿Sabes que jóvenes hoy en día se toman una selfie? A veces yo no entiendo esto de las selfies. O nos tomamos o se toman una selfie y 3 segundos después ya quieren 20,000 likes. Eso por un lado. Por el otro lado, el día de ayer estaba, ayer o antier, no sé cuándo fue, tomando té, iba a hacer mi té y dije,
Algunos me han preguntado por el té famoso del pastor. Ahora, como saben, yo soy un conocedor del té por años. Amén. Llevo una semana y media tomando té todos los días nada más, pero creo que no es té. Ya me di cuenta que, ¿sabes qué es? Es agua de limón con una bolsita del té, pero yo le llamo té. Pero dije, ok, voy a hacer una transmisión en vivo. El YouTuber. Y dije, ok, voy a hacer una transmisión en vivo. Nadie me va a ver, pero está bien. Ahí cuando tengan tiempo. Porque los hermanos de mi iglesia han de estar bien ocupados ahorita, ganando almas, leyendo la Biblia, con su familia. Algo han de estar haciendo los hermanos ahí de la iglesia. Pongo la transmisión y de repente, 5, 6, 7, 8. Hermanos, ¿qué están haciendo acá? Vayan a hacer otras cosas. Nada más están perdiendo el tiempo aquí viendo al pastor. Pero así rápido. ¿Qué haces? Yo los apunté, hermanos. Yo sé quiénes son ustedes, ¿verdad? Yo creo que están ahí viendo. El pastor. Ya cuando terminé yo. William Satan Santiago también lo voy a ver. Y otros, no sé qué hacen ahí en el celular, pero bueno. Ponemos una foto, hacemos un video. Ahora, si nadie me hubiera visto, quizás renuncio como pastor, ¿verdad? Pero ponemos una foto, ponemos un video y nos afanamos. Estamos viviendo una vida tan afanada de las cosas que al final no son importantes. Hay cosas que no son importantes, sino muchas ocasiones aún triviales y que no vale la pena. Mateo capítulo 6, versículo 33, aquí dice que sí es importante. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Pero busca ¿qué primero? El reino de Dios. Versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Unos versículos antes dice, no te afanes por, ¿qué vestiremos? ¿Qué comeremos? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le puedo hacer para crecer más? ¿Cuántos dicen, pastor, yo estoy bien chaparrito, yo quiero crecer más? Yo creo que todos, ¿verdad? Mentirosos. En el colegio yo recuerdo que llegó una revista que decía, compra estas pastillas y vas a crecer más. Digo, wow, ¿de veras? ¿Y adivina qué? No, yo no las compré. Yo sí las compré. Me las empecé a tomar, se me comenzó a caer el cabello. Y no crecí para nada. Después, un año después, me llegó una carta que decía, ¿sabes qué? Pagaste no sé cuántos dólares, la compañía ahora fue demandada y te vamos a regresar la mitad. Dije, bueno, por lo menos me regresan la mitad de mi dinero, pero no crecí nada. A lo mejor crecí un poquito porque me quitaron unos dólares y eso me hizo, ¿verdad?, subir un poquito, pero no crecí nada. El afán nos hace que perdamos nuestros ojos de Jesús. El afán puede ser una obsesión, querer más de algo. El afán puede ser una ambición desmedida, querer algo que es imposible, querer crecer más. Los morenitos queremos estar güeritos. Estudié en Oklahoma, pero recuerdo que en un año hizo mucho frío en Oklahoma y cada diciembre regresaba a Iguala Guerrero. Iguala Guerrero es uno de los lugares donde el sol alumbra más. Y por cuestión de que el sol alumbraba más, cuando regreso después de 2-3 semanas a Oklahoma, yo ya estaba estoy moreno, pero aparte más moreno, ganando almas y en la calle. Pero recuerdo que cuando vi a mis amigos, mis ojos me dolían, porque todos eran güeritos, nada en contra de los ángulos, pero todos me dolían los ojos de verlos, porque ahora se veían más pálidos. Y ellos me decían, Arturo,
Mexicano, oh, me gustaría ser como tú, morenito. Porque nosotros tenemos que pagar para ir a un salón de, ¿cómo se les llama? De bronceado. Y tú no, tú eres automático. Y yo, a mí me gustaría ser güerito y a ustedes güeritos morenitos. ¿Quién nos entiende? Amén. Unos quieren estar más altos. Daniel quiere estar más chaparro. ¿Dónde está Daniel? Ni te veo. Ahí está, se esconde un poquito. Pero para dejar ver a los demás allá atrás, ¿verdad? Pero los altos queremos estar chaparros. Me dije alto. Los chaparros quieren estar altos y nadie nos entiende. Dice la Biblia, hey, no te afanes. No te afanes. El afán puede ser una ambición desmedida que quita tu gozo, quita tu felicidad. Y el diablo quiere que andes triste. Hace unos 15 años tuvimos aquí en nuestra iglesia al pastor Gil Torres. Y hablando de una obsesión o ambición desmedida, vino el pastor Gil Torres, predicó, y una hermana de otra iglesia se me acercó. Ahora, en ese tiempo ya el pastor Gil Torres, su esposa llevaba como 1 o 2 años que su esposa había muerto por cáncer. Y vino a predicar a nuestra iglesia el pastor, y una hermana de otra iglesia se acercó y me dijo, pastor, yo estoy convencida que Dios quiere que yo me case con el pastor Gil Torres. Dije, sí. Dice, sí. Dice, ¿le puede decir al pastor Gil Torres que se case conmigo? Así me lo dijo. Así me lo dijo. Y yo le dije, pero ¿por qué no habla usted con él, verdad? Yo no le diría eso. Usted, y ya no lo hizo, no se casó con él. Pero a veces es una ambición desmedida o imposible. Algunos dicen, no, a mí me gustaría casarme con Peso Pluma. Algunos, yo me quisiera casar con esa señorita guapa y bonita. Y a veces estamos bien feos, amén. Tenemos ambiciones desmedidas en donde nos afanamos y tenemos que poner nuestros pies sobre la tierra. Ahora, eso no quiere decir que no debes de tener un sueño, pero asegúrate que ese sueño está de acuerdo a la voluntad de Dios. El afán también puede ser perfeccionismo. La búsqueda de la perfección puede generar ansiedad, estrés, y muchas veces nos criticamos excesivamente. El afán puede ser el tratar de ser aceptado, el poder encajar en la sociedad, querer ser reconocidos por mis logros. Muchos tienen miedo de ser rechazados y entonces comenzamos a copiar quizás modas, empezamos a copiar quizás maneras de hablar, empezamos a copiar maneras de vestirnos como los demás, maneras de cortarme el cabello, maneras de pintarme la cara, y al final ya no eres tú. Y para encontrarte tenemos nosotros que empezar a quitar todo eso y finalmente encontrar quién tú realmente eres. Te estás afanando y el diablo está robándote esa felicidad. ¿Sabes qué? Tú tienes que ser tú. Tú tienes que ser tú. No tenemos que copiar a nadie más. Vivimos en una sociedad en donde vemos, aquel tiene eso, yo también. Aquel es eso, yo también quiero. Está esta moda, yo también la quiero. Y tengo que actuar de esta manera para ser aceptado, yo también voy a hacerlo. Y ya no somos nosotros. Estamos viviendo en ansiedad, estamos viviendo en afán, estamos copiando, queremos ser aceptados. Es que todo, pastor, los jóvenes hoy en día, pastor, es que todos los jóvenes hacen esto. Todos los jóvenes tienen este celular. Todos los jóvenes viven así. ¿Sabes qué? No todos los jóvenes. Tú tienes que ser un joven diferente. Tú tienes que ser un joven que busca simplemente agradar a Dios.
Cierto, no tienes que ser perfecto. Nadie dijo que tienes que ser perfecto, pero busca agradar a Dios. Qué bien se siente cuando decimos yo soy yo. Yo voy a vivir mi vida para Dios. Sé que tengo mis problemas, sé que tengo mis dificultades, sé que a lo mejor no soy tan inteligente, sé que a lo mejor no tengo el dinero o la guapura o esto o aquello, pero Dios te hizo exactamente como Él quería hacerte. Y si Dios te ha aceptado como Él te quería hacer, tienes tú que aceptarte como Él ya te hizo. Y en parte eso es el estar agradecidos. Señor, gracias por esta nariz tan fea. Gracias por estas orejas que me diste. Gracias por estos ojos chinitos tan bonitos. Gracias por cómo tú me hiciste. Y cuando llegamos a ese punto, descansamos un poquito más. Y en cierta manera y en cierta forma somos más felices. Aprendemos a ser más felices cuando estamos agradecidos con Dios. Dios te formó, Dios te hizo. Tú eres perfecto y perfecta a sus ojos. Deja de imitar a los demás. Carlos Spurgeon dijo esto: la comparación es una forma segura de perder la alegría y la paz. No te compares con otros porque siempre encontrarás razones para sentirte superior o inferior. En lugar de eso, mira hacia arriba a Cristo. Comparte, ya esto es otra cosa, pero compararte con otras personas apaga nuestra luz. Cuando nos comparamos con alguien más, el diablo dice: mira, él tiene más que tú. El diablo dice: mira, ella tiene algo que tú no tienes. Mira el novio que ella tiene. Mira el carro que él tiene. Mira el trabajo que el otro tiene. Mira qué bonita está ella y tú no. Mira fulanito, él tiene una buena salud y tú no. Y el diablo quiere que vivamos una vida afanada y comparándonos con los demás. Preocuparnos excesivamente por las cosas materiales y las circunstancias de la vida te puede robar de gozo. Número 3, ve lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Apartarnos de Dios, el afán. Pero ve Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12, 15. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición y en cierta manera para él la felicidad, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hebreos 12, 15 al 17. ¿Sabes que la amargura causa también que perdamos ese brillo? El amargarnos es cuando a veces nos entra ese espíritu de suposición. Cuando a veces pensamos que alguien dijo algo, alguien nos hizo algo, o realmente alguien nos hizo algo, pero sin tratar de ofendernos, o quizás si alguien hizo algo y te quería ofender, pero esa persona hace 20 años se olvidó de la ofensa que te hizo, pero aún después de 20 años tú estás y sigues amargado. ¿Quién ganó? ¿Sabes quién ganó? El diablo. ¿Quién ganó? A lo mejor aquella persona que ni se acuerda de mí
Y yo sigo amargado después de 20 años. ¿Por qué dura tanto la amargura? Dice la palabra de Dios que brotando raíces de amargura. La amargura es tan poderosa y tan duradera en cuanto a tiempo que pueden pasar 5, 10, 20 años, que entre más tiempo pasa y tú no lo quitas, va a seguir ahí. Te va a afectar más. No te va a hacer feliz. Te está, como dice la palabra, amargando. Cuando tú ves a una persona en la calle y tiene una cara de limón chupado, ¿tú qué dices? Esa persona ha de estar bien amargada. No, a lo mejor así es su cara, ¿verdad? Pero tú es lo que dices, ha de estar bien amargada. Le decía a mis hijos, ya no tengo hijos, ahora tengo hijas. Pero le decía a mis hijas que cuando yo tenía 7, 8 años de edad, no, 8 años, mis papás no me llevaban a la escuela. Yo tenía que caminar a la escuela, kilómetros y kilómetros y kilómetros, como unas 5 cuadras. Pero yo iba a la escuela, nadie me llevaba. Y cuando iba a la escuela, había una cuadra pasando una esquina de la tía, ¿cómo se llamaba? Dina, la tía Dina que vendía unas jícamas. Pero la tía Dina, a la vuelta, había una señora que siempre estaba ahí barriendo. Y siempre que yo la veía y ella me veía uno con unos ojos estaba así toda, y barría, y barría. Yo digo que si alguien va a salir y va a barrer, los debes de disfrutar, amén. Decir, voy a hacer mi calle más limpia. Pero esa señora salía enojada y yo decía, esa señora debe estar bien amargada, porque se ve en el rostro. La amargura puede durar años si no la cortamos. Y la amargura afecta no solamente a mí, pero a las personas que están a mi alrededor. El diablo usa la amargura para que yo no esté feliz. El diablo usa la amargura para que yo la agarre contra los demás. El diablo usa la amargura para que yo diga, mira Señor, me hicieron esto. Y nos hacemos la víctima y decimos, Señor, por esta y por esta y por esta razón yo no puedo funcionar porque tú dejaste que aquella persona me hiciera esto a mí y es tu culpa. Y terminamos echándole la culpa a Dios. La amargura es algo que debemos de quitar inmediatamente. Pero ¿sabes que no es muy fácil? Porque echa raíces. Estando en el instituto, enfrente de los dormitorios había una glorieta. Y esta glorieta tenía unos 4 o 5 matorrales. Y el hermano encargado de los dormitorios me dijo, Arturo, puedes quitar los matorrales. Eran unos matorrales así, un poquito más altos. Así, rápido. Eran grandes, pero chaparritos. Dije, bien fácil. Le escarbamos un poquito alrededor, pusimos unas cadenas. Un amigo, Dan Garner, tenía una camioneta y le dijo, ok, échate y este matorral va a salir. Y Daniel se subió a su camioneta, la puso en primera, todos estábamos viendo, se echa para adelante y para atrás viene Daniel con la camioneta. No funcionó. Dije, qué raro, este matorral. Y escarbamos un poquito más, le dijimos otra vez. Y no salió. Le escarbamos un poquito más. Para no hacer la larga, estuvimos ahí como unas 2 horas escarbando 20, 30, 40. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero escarbamos muchísimo hacia abajo. Esos matorrales tenían unas raíces por todos lados. Por todos lados. Esa camioneta no iba a poder quitar ese matorral, no por lo alto del matorral, sino por las raíces que había echado. ¿Sabes qué? A lo mejor tu amargura por arriba no se ve tanto, pero te está quitando tu gozo. Está quitando tu gozo.
Y el diablo está tan feliz. ¿Sabes? El diablo está feliz y tú estás amargado. No, hay que decir, Señor, quita mi amargura. De aquí en adelante ya no voy a estar más amargado. Se acabó. Ya no voy a pensar en eso. Ya no voy a pensar en lo que pasó, en lo que me hicieron. Señor, gracias, está en tus manos y yo voy a seguir hacia adelante. Dice la palabra de Dios que aquí estaba Esaú, y Esaú, dice la Biblia, que tenía una raíz de amargura. Su raíz estaba tan profunda. Estaba pensando cómo su hermano le había quitado la primogenitura, y él, en vez de estar viendo hacia Dios, estaba viendo acerca de las cosas materiales que había perdido. Y en ocasiones vemos las cosas materiales en vez de poner nuestra mirada en Dios. Ve conmigo lo que dice Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, y con esto ya estamos a punto de terminar. Dice número 4, pecado no confesado quita mi felicidad. Cuando no confesamos nuestro pecado. Lucas capítulo 15, versículo 20. Lucas capítulo 15, versículo 20, nuevamente hablando de este hijo pródigo, y dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Su papá le besó. Versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ve conmigo a Salmo capítulo 51. Este joven dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabes qué? Otra cosa que quita el gozo y la felicidad de nuestra vida es el pecado, y también el pecado no confesado. Cuando hemos pecado contra Dios y no hemos ido a Dios a confesar nuestro pecado. Salmo capítulo 51, versículo 4. Aquí está David escribiendo estas palabras en relación con el pecado que él había cometido con Betsabé y con Urías, habiéndolo matado, siendo él el autor intelectual. Imagínate, David, aquella persona que se supone que su corazón era conforme al corazón de Dios, siendo un asesino de manera indirecta, o directa, pero indirecta, no él matándolo directamente, pero diciéndole a Urías: mira, Urías, lleva esta carta y dile a la gente que te mate. Ok, ahí va Urías, ¿verdad? Y lo matan a Urías. Pero ve lo que dice acá, Salmo 51:4, que David, hablando con Dios, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David tiene que arreglar cuentas con Dios, porque él sabe que si no arregla cuentas con Dios, él seguirá en esa tristeza de su corazón. El gozo de su salvación lo había perdido. Ve lo que dice ahí adelantito en el versículo 12. Salmo capítulo 51, versículo 12. Dice la palabra de Dios: vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando pecamos contra Dios, ¿sabes cuántas veces pecamos contra Dios? Todos los días. A veces mi orgullo dice: ayer no pequé. Qué tan buen. No, ya con eso ya pecamos, ¿verdad? Pero todos pecamos. No hay nadie que no peque. Todos pecamos. Y pecamos todos los días. Pero David, aquí hay un pecado especial que sabe David, que no ha querido confrontarse con este pecado. Lo está haciendo a un lado. Y Dios le está diciendo: no, ¿sabes qué? Tienes que arreglar cuentas conmigo. Y finalmente David dice: ok, esto me está quitando el gozo. Y tiene que ir David y tiene que pedirle perdón a Dios. Quizás hay alguien aquí que necesita pedirle perdón a Dios.
Quizás necesitas ir con Dios y decirle, Señor, he pecado en esto. Contra ti he pecado. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabes que cuando pecamos no perdemos la salvación, pero sí perdemos el gozo? No perdemos la salvación que Dios me ha dado es una salvación eterna. Ahora no estoy diciendo, y Pablo lo dice, hey, no uses la salvación como una licencia o algo para pecar. Pero lo que David está diciendo, en el momento en que yo pequé, ese gozo de servir a Dios, de vivir por Dios, de venir a la iglesia, de estar gozoso en las cosas de Dios, se ha esfumado. ¿Por qué? Porque hay un pecado que no he confesado. El no confesar nuestros pecados hace que mi brillo, mi felicidad disminuya. ¿Qué debo de hacer? Debo de confesar mi pecado. La confesión y el perdón son pasos esenciales hacia la restauración. Ve lo que dice Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Versículo 29. Regresando a la historia de Moisés. Aquí está Moisés. Toma tiempo para ir a ese monte Sinaí. ¿Sabes que para subir a un monte no es nada fácil? ¿Cuántos alguna vez han subido un monte? Varios. Y dice, hace como 5 años fuimos aquí a Malacatepec y se hizo ahí una reunión arriba del cerro. ¿Cuántos se acuerdan que fuimos? Y venía ahí el hermano Fabián, venía ahí, creo que era el suegro del hermano Fabián, y alguien más y yo. Y estaba el cerro, dije, si el hermano Fabián puede, yo puedo. Si el suegro puede, ese suegro ya se ve más para allá que para acá. No, el suegro iba corriendo. El hermano, ¿cómo se llama el hermano? Agustín, el hermano Agustín. No, él como nada. Y cuando llegamos allá así, uno pretende, ¿verdad? Como, ¿está cansado? No, respiro porque así es mi respiración, ¿verdad? Alguien que está, pero estaba súper cansado. Y subir un cerro no es nada fácil. Yo no he subido ahí el monte Sinaí, creo mi mamá sí lo ha subido, el hermano Elimelech, el Isho, pero tiene uno que subir desde tempranito para poder estar allá en la punta, como a las 7, 8 de la mañana, cuando está saliendo el sol. No es nada fácil. Pero Moisés sube el cerro. Ya sé por qué se quedó 40 días. Porque descansó 40 días, ¿verdad? Es lo que la Biblia no nos dice. Pero subió para estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios es lo que trae ese gozo a nuestra vida. El estar en la presencia de Dios y caminar con Dios es lo que va a traer gozo a tu vida. Éxodo 34:35 dice, bueno, el versículo 29 dice, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés. ¿Sabes? Moisés ni lo sabía. A veces nosotros leemos 3 segundos la Biblia y regresamos y decimos, wow, tremendo cristiano que yo soy porque ya leí la Biblia. ¿Cuánto? No, leí la Biblia. ¿Cuánto? No, Moisés 40 días en la presencia de Dios y él ni siquiera sabía que su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Ve lo que dice el versículo 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a ¿qué? A hablar con Dios. Cada vez que hablaba con Dios, cada vez que iba a su presencia, cada vez que estaba con él, su rostro resplandecía. ¿Sabes lo que esta ciudad necesita un poquito más? Cristianos que pasen en la presencia de Dios. ¿Sabes lo que nuestras familias alrededor necesitan un poquito más? Cristianos que pasen más
en la presencia de Dios. ¿Sabes lo que nuestros familiares, nuestros vecinos necesitan ver un poquito más en nosotros? Cristianos que pasemos genuinamente un poquito más en presencia de Dios. Dile al Señor, Señor, perdóname porque me he alejado de tu presencia. Y alejarme de tu presencia me ha quitado felicidad y ese brillo que yo necesito. Ayúdame a estar en tu presencia. Necesitamos estar en la presencia de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias